Si uno de ustedes me puede decir si se escucha bien para dar inicio a la clase. Sí, doctor, se escucha muy bien. Muy bien. Muy buenas tardes entonces para todos. Esta clase está grabada en la nube. Más adelante si necesitan entonces para poder bajar. Y para inicio acerca de temas muy interesantes como siempre la obstetricia, acerca del sufrimiento fetal agudo y el sufrimiento fetal crónico. Y cuando termine esta presentación vamos a enfocarnos acerca de otra patología que es la muerte fetal intraútero. Perfecto. Existen sinónimos de la frase sufrimiento fetal que, para ser honestos, hoy día estamos dejando de lado esa terminología de sufrimiento fetal para evitar cualquier tipo de manipulaciones, sobre todo desde el punto de vista médico. Pero existen sinónimos del sufrimiento fetal agudo y que es alteración del bienestar fetal, que se conoce con esta sigla de A, de F, o bienestar fetal comprometido, también pueden encontrar en alguna literatura. O bien, el término que más utilizamos ahora es el de estado fetal no asegurable, y se conoce con esa sigla EFNA. Para evitar cualquier problema médico legal, estamos dejando de lado esa terminología de sufrimiento fetal. Entonces nos enfocamos más a utilizar esta frase como estado fetal no asegurable. ¿Qué se entiende por sufrimiento fetal o estado fetal no asegurable? Es una perturbación metabólica compleja debida a una disminución de los intercambios feto-materno que lleva a una alteración de la homeostasis fetal y es capaz de producir daños irreparables y hasta incluso en el extremo llevar a la muerte del feto intra. ¿Cómo se detecta el sufrimiento fetal agudo o estado fetal no asegurable? Existen alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Cuando una frecuencia cardíaca sale del ritmo normal, que se considera normal, entre 120 y 160 latidos por minuto. Taquicardia fetal sería más de 160 latidos por minuto y bradicardia menos de 120 latidos por minuto. Es una forma práctica de detectar alteraciones de los latidos y eso nos conduce a pensar de que estamos frente a una alteración del bienestar fetal o un sufrimiento fetal agudo. Podemos también encontrar alteraciones del monitoreo fetal, del perfil biofísico, de la ecografía Doppler, que es la que más se utiliza hoy día por la precisión del diagnóstico, la medición de la acidosis fetal con un pH menor de 7.20 por detección del pH del cuero cabelludo. Eso se realiza a través de una que coloca, se pincha un poco el cuero cabelludo intraútero durante el trabajo de parto y se saca una micro cantidad de sangre donde se puede evaluar el pH. El pH normal es de 7.25 a 7.35. Entonces, si nos encontramos ante esta situación, ¿verdad?, podemos detectar o hacer el diagnóstico de un bienestar fetal comprometido o de sufrimiento fetal agudo. La presencia de meconio también nos hace suponer eso. El meconio es la liberación del esfínter, es el contenido fecal del intestino del feto, que cuando existe una hipoxia comienza a haber una liberación del esfínter por hipoxia severa y libera entonces materia fecal, y esa materia fecal es verdosa y se conoce con el nombre de meconio. Pero el meconio, dependiendo de la presentación, existen situaciones que se consideran normal la presencia de meconio, y el único cuando el feto está en pelviana y la paciente está en trabajo de parto. Es el único caso que se considera normal, pero en otras situaciones se considera anormal. Existen patologías
alteraciones del bienestar fetal, como enfermedad hipertensiva del embarazo, la diabetes, la restricción del crecimiento intrauterino del feto, las presentaciones viciosas, como las presentaciones pelvianas, situaciones transversas o situaciones oblicuas, la estrechez pélvica en una paciente en trabajo de parto, patologías del cordón, puede ser un nudo real de cordón, prosidencia de cordón, embarazo de posttérmino, que se considera después de las 42 semanas de gestación, incompatibilidad sanguínea, la incompatibilidad RH, polihidramnios o exceso de líquido amniótico, o por el contrario, disminución del líquido amniótico, que se conoce con el nombre de oligoamnios, hemorragias de la segunda mitad del embarazo, como la placenta previa, el desprendimiento no placentario. ¿Cómo se clasifican? La clasificación del sufrimiento fetal agudo puede ser durante el embarazo o puede ocurrir durante el trabajo y puede ocurrir inmediatamente. En cuanto al sufrimiento fetal agudo o instalación brusca, se presenta más frecuentemente durante el trabajo de parto y es de instalación rápida, pudiendo aparecer en un embarazo normal o bien de alto riesgo. Por lo tanto, hoy día, considerar que una paciente no es de riesgo sería un error, porque toda paciente que ni siquiera tiene patologías puede desencadenar un sufrimiento fetal agudo durante el trabajo de parto. Entonces, todas las pacientes, en conclusión, son de riesgo, si es que van a ser sometidas a un trabajo de parto. El sufrimiento fetal es acción crónica, lenta, gradual, ¿verdad? Es de aparición así, insidiosa durante el embarazo. Se conoce con las siglas de RCIU, restricción del crecimiento intrauterino, y es debido a un aporte insuficiente y prolongado de oxígeno y elementos nutrientes que reciben para el desarrollo a través del cordón umbilical. Aparecen en madres con embarazo de riesgo, eso sí, en pacientes con alguna patología. La restricción del crecimiento intrauterino, conocemos dos tipos. El tipo 1, que se conoce también como el armónico, y el tipo 2, que es el disarmónico. El tipo 1 o armónico aparece desde el inicio de la gestación y se considera más severo. Se lo llama armónico porque todas las ecobiometrías o las medidas del feto son pequeñas. Por ejemplo, el diámetro biparietal coincide con los huesos largos, coincide con la circunferencia cefálica y esta con la circunferencia abdominal, que se miden todas por ecografía. Es decir, que tenemos un feto armónicamente o simétricamente pequeño. Y en este caso, la patología se presenta entonces desde el inicio de la gestación y son más severas. Ejemplo, puede ser una paciente con desnutrición, una paciente fumadora, una paciente con anemia severa. Ahora el disarmónico o tipo 2 aparece a partir del tercer trimestre y es menos severo. Se lo llama disarmónico porque parte de las medidas del feto, que se lo mide por ecografía, por lo tanto se denominan ecobiometría, no existe una coincidencia. En este caso, lo que ocurre es que el feto tiene un peso menor y sus medidas son diferentes unas con otras. Para entendernos, les voy a explicar. Cuando un feto no recibe suficiente oxígeno en forma adecuada o nutrientes en forma adecuada, comienza a bajar de peso. Es lo que muchas veces hacemos cuando estamos con un sobrepeso, ¿verdad? Limitamos un poco nuestra ingesta, hacemos ejercicio, y esa disminución de la ingesta hace que perdamos peso. Bueno, el feto es la misma cosa, ¿verdad?
cuando llega a pocos nutrientes y oxígeno comienza a bajar de peso, pero gradualmente ese peso primero baja en el abdomen. Es lo mismo que nosotros, cuando bajamos de peso, nosotros empezamos por la panza, ¿verdad? Entonces, con el feto también. Entonces, este feto que recibe pocos nutrientes va a tener una circunferencia abdominal menor. Si sigue el problema, va a comenzar a disminuir los huesos largos de los miembros superiores, de los miembros inferiores, o sea, va a volverse un poco más bajito. Y luego, si continúa el problema, va a comenzar a disminuir la circunferencia cefálica, la cabecita, que es lo último que comienza a disminuir porque el organismo hace un fenómeno de redistribución en donde procura al máximo y en todo momento que haya cantidad suficiente de nutrientes y oxígeno en el sistema nervioso central. Es decir, que en un disarmónico o tipo 2, si hacemos una medida por ecografía del feto, por dar un ejemplo, el feto puede que tenga 27 semanas. En edad gestacional, por la fecha de la última menstruación, una fecha correcta, sin error. Pero la ecografía en la circunferencia abdominal nos informa 23 semanas, por los huesos largos nos informa 24 semanas y por la circunferencia cefálica nos informa 25 a 26 semanas. O sea, hay una diferencia entre las medidas. Entonces tenemos que el R6U, restricción de crecimiento intrauterino, el 1 y el 2, tienen diferentes también nomenclaturas. El grado 1 se le llama también, o el tipo 1, o el armónico, se lo llama también intrínseco, armónico, simétrico, eutrófico, hipoplásico, precoz, pero más se lo conoce como el tipo 1 o con el armónico o simétrico. Entonces, en este caso, existe una alteración tanto del peso, del talla, del perímetro craneal. Entonces, esta es más severa. Entonces, se ve en pacientes que tienen problemas desde el inicio del embarazo. Y el grado, o sea, el tipo 2 de restricción del crecimiento intrauterino, que se denomina también el asimétrico, extrínseco, disarmónico, distrófico, hipotrófico, tardío, que les dije que se presenta en el tercer trimestre. En este caso, lo que ocurre es una franca alteración del peso del feto y las medidas no coinciden, las medidas entre diferentes partes del feto. Y el tipo 2 tiene mejor pronóstico. Los niveles del oxígeno se pueden definir con ciertas terminologías para tener en cuenta. Cuando hablamos de hipoxemia, hipoxemia, significa disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre. Hipoxia significa que un órgano no recibe la cantidad de oxígeno que requiere para satisfacer sus necesidades. Asfixia significa que una hipoxia grave o de larga duración ha provocado una acidosis con un trastorno funcional del órgano en cuestión. Y la anoxia se reserva para una falta ya total de oxígeno. Entonces tenemos que dominar todas estas terminologías, porque en lo largo de la carrera van a ir tocando sin falta siempre. Y conviene definir exactamente estos términos. Bueno, en cuanto a los factores del intercambio anormal entre la madre y el feto, existen sitios por donde va circulando la sangre que contiene el oxígeno y contiene los nutrientes. Recuerdan que el cal tiene dos arterias y una vena. La vena es la que lleva sangre oxigenada al feto y las dos arterias lleva sangre no oxigenada del feto a la placenta, a diferencia de las personas ya de un niño, de un recién nacido. Esa circulación es diferente, intraútero. Y en primer lugar, el número 1 dice, puede que haya una dificultad en la llegada de sangre al útero. ¿Cómo es que llega la sangre al útero? Recuerdan por anatomía, ¿verdad? Ventrículo izquierdo de la madre, sale la aorta, ¿verdad? Aorta, también abdominal, se divide en las ilíacas primitivas,
Las ilíacas primitivas, a su vez, ilíaca externa, la ilíaca interna o hipogástrica. Y es una rama de la hipogástrica, la arteria uterina. Ahí sale la arteria uterina y es la que llega a través de los vasos arcuatos y los vasos espiralados. Por otro lado, la disminución del aporte sanguíneo puede ser en el espacio intervelloso, que vamos a ir tocando también más adelante. O bien puede haber una alteración de la hematosis. La hematosis es el intercambio de gases en la sangre a nivel de la membrana placentaria por alguna enfermedad placentaria. Cada uno de estos 5 ítems vamos a ir definiendo y viendo, ¿verdad? Uno a uno. Existe alteraciones del cordón también, o puede haber un transporte inadecuado a través de, o sea, por el tejido del feto. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Acá vemos en un esquema que la aorta viene por las ramas de la hipogástrica interna, o hipogástrica o ilíaca interna, va la uterina, va los vasos espiralados, llega al espacio intervelloso, ¿verdad? De ahí va al cordón umbilical, al feto. Entonces, más o menos para representar un poco el esquema de estos 5 pasos que vamos a ir viendo uno a uno, ¿sí? Vamos a ir viendo primero esta reducción de aporte del útero, que puede ocurrir por situaciones como la hipotensión arterial, el comprometimiento de los vasos, hipertensión de la hipotensión debe ser acá, de la vena cava inferior, compresión de la aorta. La compresión de la aorta se denomina efecto Poseidon. Efecto Poseidon. Bueno, vamos a ir viendo cada una de ellas de forma, vamos a ir desglosando. Vamos a ir a la primera, la del primer grupo, que es la dificultad en la llegada de sangre al útero por hipotensión arterial materna. Esa hipotensión puede deberse a una hipovolemia, a una hemorragia, de alguna droga hipotensora, como en las pacientes que son sometidas a una cesárea. Si la paciente no está bien hidratada, la anestesia disminuye la presión arterial. Uso de hipotensiones de acción brusca, como la nifedipina, sublingual, hemorragias agudas, síndrome de compresión de la vena cava inferior. El útero, cuando la paciente está en decúbito dorsal, el útero va comprimiendo la vena cava inferior, ¿verdad? Y esa vena cava inferior va a la aurícula, ¿verdad? Bueno, cuando hay compresión de la vena cava inferior, va a haber poca llegada de sangre al corazón. Entonces, esa poca llegada de sangre al corazón materno va a hacer que disminuya el gasto cardíaco. Y después está el efecto Poseidon. El efecto Poseidon es cuando la paciente está también así en decúbito dorsal y el útero está comprimiendo la arteria aorta, y al comprimir la arteria aorta va a disminuir el flujo sanguíneo después del sitio de compresión. Por lo tanto, la arteria uterina va a estar limitada al flujo sanguíneo, va a estar disminuido. En estos casos conviene a la paciente colocar en decúbito lateral izquierdo, porque los grandes vasos pasan por la derecha de la columna vertebral. Entonces, si la colocamos a la paciente en decúbito lateral izquierdo, queda la vena cava inferior y queda libre la aorta abdominal. Esa es una muy buena estrategia como para poder enfrentar una situación como esta. O dos, de que hablamos que había una disminución del flujo sanguíneo al espacio intervelloso, en el sitio de intercambio, ¿verdad? Ocurre por una hipersistolia uterina, hiper mucho, ¿verdad? Sistolia es cuando se contrae, es decir, cuando se contrae mucho el útero. Eso puede ocurrir por el exceso en el uso de una droga que se llama oxitocina, que se utiliza para la inducción al parto, y cuando hay un exceso de oxitocina hace que el útero se contraiga con mucha frecuencia. Entonces da una hipersistolia. Ese espacio intervelloso no puede haber una buena oxigenación o hematosis de sangre en ese sitio. Puede haber una hipertonía uterina, cuando el tono del útero está bien contraído y ya no se relaja. En ese caso, un ejemplo sería un desprendimiento no placentario, donde el útero se vuelve leñoso, sólido, no se relaja.
y entonces no hay un buen intercambio en el espacio intervilloso. Y todo eso lleva a una hipoxia fetal, o sufrimiento fetal agudo, o estado fetal no asegurable. Desprendimiento neumoplacentario, una patología que provoca todo esto. Y en el grupo 3 están las dificultades para la hematosis, ¿verdad? Como la hipoxemia materna, en caso de pacientes con diabetes, el uso de anestésicos en el procedimiento quirúrgico, en una cesárea, anemia materna severa, lesiones placentarias como la placenta hipermadura, LUES, que es sífilis, diabetes, eritrogastosis fetal, preeclampsia, edema placentario. Ahora los del grupo 4, alteraciones del cordón umbilical. Ese cordón no tiene esa capacidad adecuada para llevar los nutrientes y el oxígeno al feto, que puede ser por compresiones, prosidencia de cordón. La prosidencia es cuando el cordón umbilical está por delante de la presentación y la membrana está rota y comprime el feto, el cordón umbilical. Rebobinando, el cordón tiene 2 arterias y una vena. Me dije que la vena lleva sangre oxigenada, las arterias sangre no oxigenada, y las venas siempre tienen las paredes laxas. Entonces, cuando existe una compresión, lo primero que va a alterarse es la vena. Es la vena la que lleva el oxígeno al feto. Puede haber también laterocidencia. Laterocidencia es cuando comprime lateralmente el cuerpo del útero, comprime el cordón umbilical, lo que se suele observar cuando existe un líquido amniótico. Parto de nalgas o parto de medianas también, circulares compresivos del cordón umbilical es una de las causas. Los nudos reales, que son verdaderamente nudos de cordón, que ocurren durante el y segundo trimestre por movimientos fetales donde se entrelazan entre sí y causan nudos. La inserción anormal o velamentosa del cordón umbilical también. Y por último está el grupo 5, donde existe un transporte anormal a los tejidos. Ejemplo, la restricción del crecimiento intrauterino. Como consecuencia de un sufrimiento crónico, ocurre en problemas por malformaciones cardiorrespiratorias, en el feto, o bien por malformaciones genéticas, como el síndrome de Down. Entonces, por más que reciba suficiente y adecuados nutrientes y oxígeno, no es capaz de aprovechar esa situación, por lo que lleva a un sufrimiento fetal o una hipoxia o un estado fetal no asegurable. ¿Cómo evaluamos el bienestar fetal? Anteparto o antes del parto, a través de simples controles de los latidos fetales. Y les vuelvo a recalcar, el latido fetal normal va entre 120 y 160 latidos por minuto. Medición de la altura uterina. Cuando a medida que transcurre la gestación nos damos cuenta que la altura uterina se va deteniendo, ¿verdad? Y no va creciendo y acompañando la edad gestacional. Entonces puede que estemos frente a una restricción del crecimiento intrauterino o un sufrimiento fetal crónico. Se puede realizar, ¿verdad?, a través de un equipo electrónico que es el monitoreo fetal no estresante. El monitoreo se puede realizar con las contracciones uterinas, que esas sí se denominan monitoreo estresante, que sirve para detectar sospechas de bienestar fetal comprometido, en donde se somete a la paciente gestante de término a oxitocina y se ve el comportamiento a través del equipo de cardiotocografía. Ese equipo de cardiotocografía o monitoreo fetal no estresante va a ir desarrollando, o si no sé si ya desarrollaron en otra clase, que son métodos auxiliares del diagnóstico que utilizamos en perinatología. Otro es el perfil físico, que se hace también con el ecógrafo y con el monitoreo fetal para determinar si existe o no una hipoxia. Y el más utilizado es la ecografía Doppler, por el diagnóstico más certero
que nos puede ofrecer, ¿verdad? Pero eso sí necesita de un buen profesional para que se pueda dar un diagnóstico adecuado. Ahora, la evaluación del bienestar fetal intraútero, intraparto. La anterior fue anteparto, esta ya es intraparto, o sea, durante el trabajo de parto. Se puede seguir revisando el monitoreo electrónico continuo, monitoreo fetal, y ahí se ve por estructuras que se denominan BIP1, BIP2, BIP variable, que van a ir desarrollando más adelante, y que los que nos van a informar si el feto tiene una hipoxia. La ocultación intermitente de los latidos fetales. Ningún equipo electrónico ha superado a un buen control clínico de los latidos fetales. Por eso es importante que cuando se realiza una inducción, un control de la paciente durante el trabajo de parto, se debe auscultar continuamente los latidos. Y siempre se debe asentar en la historia clínica los valores de los latidos. Eso es muy importante en el momento de que exista un problema médico legal. Determinar también el pH sanguíneo a través del cuero cabelludo fetal. Esto no existe en todos los hospitales, pero si es que uno tiene el kit para realizar la extracción del pH sanguíneo del cuero cabelludo fetal, sería fantástico en todas las pacientes. Y ahora evaluamos el bienestar fetal del parto o del posparto a través del índice de Apgar que hacen los pediatras, que le van dando una numeración, ¿verdad? A medida que es mayor la numeración, que es hasta 10, es el mejor el resultado del recién nacido. Cuando menor es el Apgar, entonces el feto estuvo en una situación incómoda o anormal con una hipoxia aparentemente. La gasometría del cordón umbilical, importante para certificar el diagnóstico. Existen países, en España, un congreso donde había asistido, donde decía al profesional que ellos hacen de rutina la gasometría del cordón umbilical. ¿Por qué? Porque por cuestiones médico-legales, ¿verdad? Porque ellos tienen que certificar el trabajo que hicieron, ¿verdad? Me refiero a los obstetras. Una vez que nace el feto, una vez que antes de cortar el cordón les trae sangre del cordón umbilical y ya pasa al laboratorio. Entonces ellos están resguardados por esa situación, porque uno muchas veces como no sabe con qué tipo de neonatólogo o especialista en recién nacido pueda recibir al feto y si la atención fue adecuada. Entonces es una forma de resguardarse, ¿verdad? Y luego están las pruebas neuroconductuales, que son pruebas neurológicas que realiza el pediatra después del nacimiento. Ahora, el monitoreo clínico, para tener en cuenta, el monitoreo es el control clínico, es que se realiza uno sin ningún tipo de ayuda, que aunque no tengamos monitor fetal, equipo de cardiotocografía, aunque no podamos hacer perfil físico, aunque no tengamos un ecógrafo, aunque no tengamos un ecógrafo Doppler, no importa. El monitoreo clínico tiene muchísimo valor cuando lo hacemos, ¿verdad? Pero de una forma estricta. Y eso es ocultación frecuente de los latidos fetales, determinación de la altura uterina, ¿verdad? Durante el control prenatal. Y con esos dos son métodos sencillos, prácticos, eficientes y sobre todo económicos. Porque muchas veces somos nosotros los médicos ginecólogos que cualquier cosa y hace un Doppler, le damos una hora el Doppler, otro Doppler, hace un perfil, y a veces ni se le ocultan forma los latidos, no se controla la altura. Entonces estas dos determinaciones de ocultar latidos y determinar la altura uterina a través de una cinta métrica, eso ustedes lo van a hacer en las prácticas, ¿verdad? Y ojalá que sea pronto. Van a ver cómo se realiza, ¿verdad? En cuanto a los aspectos terapéuticos, en primer lugar se debe determinar la etiología de la alteración, el origen, ¿verdad? Luego, corregir el problema primario específico y el uso de medidas generales que mejoren la oxigenación fetal y la perfusión del útero
y la placenta. Cómo administrar oxígeno en casos necesarios, colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo sobre todo, ya saben por qué, efecto Pulseiro, ya saben que la compresión de la vena inferior, que les hablé hace rato, ¿verdad? Y que eso hace que disminuya el flujo sanguíneo a través de que le llegue el flujo sanguíneo en forma irregular al feto. Se debe realizar una hidratación rápida para evitar las hipotensiones, usar antiespasmódicos para evitar la hipersistolia del útero. Ahora, si los intentos por corregir las alteraciones no funcionan, considerar la medición del estado ácido básico del feto o ácido base del feto mediante la toma de sangre fetal del cuero cabelludo. Pero si mi servicio no cuenta con eso, se obvia y se pasa al cuarto, que sería determinar cuándo y con qué urgencia se debe realizar o practicar una cesárea. No sea que se haga el diagnóstico de interrupción de la gestación y uno demore en realizar la cesárea. Eso debe ser sin demoras, lo más rápido posible, evitando así que existan lesiones, ¿verdad? Porque las lesiones neurológicas pueden ser irreversibles y cuando las lesiones son muy severas pueden llegar a provocar la muerte del feto. ¿En qué consiste la reanimación fetal? Esto debería ser una reanimación fetal que voy a colocar más adelante. Debe decir acá intraútero. No se refiere a esa reanimación que nosotros practicamos en las personas que tuvieron algún tipo de accidente, donde verificamos vía aérea superior, intubamos, colocamos vías. No, la reanimación fetal se realiza intraútero. Por eso acá en reanimación fetal voy a colocar intraútero. Se debe hacer cambios de posición de la paciente. Desde el decúbito dorsal se debe colocar entonces en primer lugar el decúbito lateral izquierdo, para evitar el efecto Pulseiro que les hablé hace rato y para evitar la compresión de la vena cava inferior. Debemos disminuir la actividad uterina, ¿verdad? Con los uteroinhibidores, son inyectables, son drogas. También los antiespasmódicos, cuando el útero está con hipersistolia o está muy contraído y no se relaja. Podemos corregir, hacer una corrección de la hipotensión, ya sea con drogas, ¿verdad? O con una buena hidratación. Por eso la paciente debe contar con una buena vía como para corregir esa hipotensión, porque muchas veces cuando el anestesiólogo no tiene mucha experiencia, su paciente hace hipotensiones. Entonces el equipo debe estar preparado inmediatamente para suministrarle drogas que hacen que aumenten la presión arterial y abrir una vía, ¿verdad? Como para poder levantar la volemia de la paciente y mejorar esa hipotensión. Pero teniendo en cuenta todos esos detalles, no va a ocurrir una hipotensión. Que eso muchas veces ocurren por un descuido, ¿verdad? Que no deben ocurrir, por supuesto. Y administración del oxígeno. El oxígeno es fundamental, ¿verdad? Siempre se debe tener a mano el oxígeno en el quirófano y antes de realizar un procedimiento uno debe chequear todo eso, ¿verdad? El nivel de oxígeno que se está contando en el quirófano. Se puede realizar una amnioinfusión, ¿verdad? Que es la colocación de suero fisiológico dentro de la cavidad dentro de la cavidad uterina con el feto intraútero, levantando la presentación cuando ya están rotas las membranas ovulares. Se levanta la presentación y se le inyecta suero fisiológico a través de un equipo macrogotero y comprimiendo el suero. Y con eso aumenta el líquido amniótico y evita la compresión del cordón. Y si hay líquido meconial, se limpia, ¿verdad? Se limpia el líquido amniótico, se lava, se va diluyendo y se va extrayendo el meconio, porque el meconio provoca muchísimos problemas en el feto cuando llega a ir a su vía aérea superior y provoca lo que se conoce como SALAM. SALAM es síndrome de aspiración del líquido amniótico. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema.
Ya vimos entonces cómo diagnosticar un sufrimiento fetal agudo, ya hemos visto cómo tratar, vimos la fisiopatología de la misma y el tratamiento a realizar. Ahora, cuando llega al extremo de que no podemos resolver y llega a ocurrir una muerte fetal intraútero, eso es lo que a continuación vamos a desarrollar. Y también se lo conoce como con el nombre de síndrome de muerte fetal durante el embarazo. La definición de muerte fetal intraútero, la definición viene a ser la interrupción de la gestación después de las 20 semanas. O bien un peso mayor de 500 gramos. Cuando es menos de esto, se considera aborto. Es decir, aborto, para hablar de aborto, tiene que ser una gestación de menor a 20 semanas, o 20 semanas o menos, y 500 gramos o menos. Entonces, esa es la definición de muerte fetal intraútero. La tasa de muerte fetal intraútero es de 7.5 por 1000 nacimientos. Esta es una situación extrema, difícil, tanto para el médico y más aún para el paciente. Es una situación extrema donde uno puede meterse en algún tipo de problemas también legales. Es una situación bastante engorrosa, ¿verdad? Ojalá a nadie les toque pasar por eso. ¿Cómo vamos a clasificar la muerte fetal intraútero? Temprana se considera antes de las 20 semanas y esa la llamamos aborto, que no es el tema de la clase de hoy. La intermedia entre las 20 y 28 semanas, sí, a partir de ahí se considera muerte fetal intraútero. Y la tardía, la que ocurre después de las 28 semanas. Y luego la que ocurre durante el trabajo de parto. ¿Cuál es el riesgo materno cuando ocurre una muerte fetal intraútero? Muchas veces, tanto la paciente como los familiares, como el periodista, ¿verdad? Dice, bueno, que hubo una muerte fetal intraútero y que va a desencadenar muchos problemas a la madre, que puede causar infección y muerte materna, ¿verdad? La cosa no es tanto así. En realidad sí provoca trastornos, ¿verdad? La muerte fetal intraútero, pero generalmente no provoca infecciones, no es que le va a infectar todo a la paciente como muchas veces uno lee por ahí, escucha de la prensa o las redes sociales, ¿verdad? El problema que acarrea la muerte materna retenido dentro del útero son las coagulopatías de consumo, que es la coagulación intravascular diseminada, pero no siempre ocurre en un porcentaje mínimo. Pero para que ocurra eso, debe transcurrir 4 semanas, es decir, un mes de la muerte fetal intraútero. Ahí comienza a desencadenarse las coagulopatías de consumo, pudiendo llegar a una anemia severa, a un shock. Eso sí es bastante grave. En cuanto a las infecciones, pueden ocurrir, pero en un bajísimo porcentaje, pero cuando están relacionados con una rotura prematura de membrana, una RPM. ¿Puede haber una putrefacción del feto? Sí. En ese caso, tiene que haber una asociación de anaerobios junto con una rotura prematura de membranas, situación que no siempre ocurre. Y puede haber también complicaciones del alumbramiento o del tercer tiempo del parto. El alumbramiento puede ser que dé un alumbramiento distóxico, donde la placenta se va resquebrajando y hay una retención placentaria, hemorragia. Eso es lo que puede complicar. Ahora, en cuanto al curso del feto que orbitó o murió dentro del útero, lo primero que la naturaleza intenta en todo momento es la expulsión del producto. Y la mayoría de las veces ocurre en forma espontánea, ¿verdad? Expulsa el producto
independiente a cualquier edad gestacional. Pero muchas veces se retiene, ¿verdad?, dentro del útero y comienza a producir ciertas alteraciones en el feto dependiendo de la edad gestacional. Y cuando la edad gestacional es bastante pequeña, entre 20 y 26 semanas, puede ocurrir una disolución. O sea, la parte blanda se va disolviendo, solamente la parte sólida va a ir quedando, la parte muscular, ¿verdad? Comienza a desaparecer. Y llega a un momento así que se pueden llegar a momificar, donde ya no existe un tejido blando, más estructuras óseas unidas y bien organizadas, en forma de momia. Luego puede haber la maceración. La maceración es muy importante y todos tenemos que saber, por más de que no hagamos la especialidad de ginecología y obstetricia, porque la maceración existen 3 grados. La maceración es la aparición de ampollas grandes, esas ampollas grandes se llaman flictenas, a nivel de la piel del óbito o del feto muerto, y tienen diferentes grados. Eso es muy importante saber porque nos aproxima a la fecha estimativa del óbito o de la muerte del feto. Esto voy a ir desglosando un poquitito más en el siguiente slide. Puede haber una putrefacción también del feto cuando está en relación con la rotura prematura de membrana y presencia de gérmenes. Puede haber una esqueletización. En la esqueletización también desaparece la estructura blanda y queda solamente las estructuras óseas dispersas a nivel del útero, y donde muchas veces puede que haya un hallazgo casual. La petrificación son imágenes cálcicas que se ven perfectamente por ecografía como consecuencia de una muerte fetal intraútero en muy pocas semanas de gestación, y se va reabsorbiendo el producto y quedan solamente estructuras pequeñas osificadas. Pero de todas ellas, la más frecuente es la primera, la expulsión. O sea, el cuerpo tiende a expulsar el producto cuando ocurre un óbito fetal. Acá vemos la disolución, verás cómo van disgregándose las estructuras blandas, la momificación, desaparecen las estructuras blandas y quedan las óseas bien organizadas. Acá está el grado, la maceración, ¿verdad? Como les dije, aunque no hagan la especialidad, tienen que saber maceración, porque el día de mañana, cuando estén de guardia y sean médicos internos, le va a venir la patrullera a buscar de algún lado. Si les toca algún lugar del interior, la policía les va a llevar para que hagan un diagnóstico y una fecha, una estimativa de algún óbito o muerte fetal que de repente encuentran en algún lugar. Entonces tienen que saber el grado de maceración, que es 1, 2 y 3, y de acuerdo al tiempo, ¿verdad?, se va apareciendo ciertas características que vamos a ir definiendo enseguida. El de primer grado de maceración, ¿verdad?, aparecen a las 48 horas del óbito fetal. Y en la epidermis, ¿verdad?, por la parte más externa, aparecen las flictenas. Las flictenas, como les dije, son ampollas grandes en zonas distantes, como en donde, en los miembros, ¿verdad?, en los brazos, en las piernas. Respeta el tronco, no afecta el abdomen, no afecta el tórax, solamente a nivel de los miembros superiores e inferiores, ¿verdad?, aparecen las ampollas. Y esto ocurre durante toda la primera semana del óbito fetal. Luego aparece el de segundo grado, en donde ya comienza en la segunda semana, ¿verdad?, a aparecer el del segundo grado, ¿no? Y en este caso las flictenas o esas ampollas grandes que están en la superficie de la epidermis, ¿verdad?, se rompen, ¿verdad? Entonces, pero siempre estas flictenas en este caso respetan la cabeza, ¿verdad?,
no afecta la cabeza. Y el líquido amniótico se torna sanguinolento y la epidermis perdón, se descama y la dermis adquiere un color rojizo. En este caso, ¿verdad? La diferencia del segundo grado es que toma el tronco en el de segundo grado. Y recuerdan que en el primer grado afectaba solamente los miembros, tanto superior como inferior. En el de segundo grado, que ocurre en la segunda semana, la coincidencia, ¿verdad? Segundo grado, segunda semana. Ahí se van a recordar. Entonces ahí las aflictenas ya llegan a tomar el tronco, pero respetando la cabeza. Y se rompen las aflictenas, ¿verdad? Entonces adquiere un color rojizo el feto, ¿verdad? Ahora, en el de tercer grado, eso ocurre en la tercera semana del óvulo fetal. Existe una descamación que afecta la cara. O sea, acá las aflictenas ya afectan la cara. Entonces, si encontramos entonces alguna ampolla grande a nivel del feto y que toma la cara, entonces podemos decir es un grado de maceración de tercer grado y que ya está en la tercera semana de óvulo. ¿Entienden? Así más o menos cómo se tiene que describir una lesión. La descamación afecta ya la cara y la bóveda craneana que se resplandece. Hay una infiltración de las vísceras, de las cavidades pleurales y peritoneales. La placenta y el cordón umbilical sufren la misma transformación como un infiltrado, se rompen fácilmente, están edematosos. Dice, el amnios y el corion son muy friables y adquieren un color achocolatado. Bueno, entonces, ese es el tercer grado. Aquí ocurre una putrefacción, ¿verdad? Es anaerobios, en presencia de rotura prematura de membranas. Acá vemos una ancianita que le crecía el abdomen desde hace muchísimos años, desde cuando ella era una mujer mucho más joven, y ese tumor siempre le molestó, pero nunca hizo estudios, y después de anciana se hizo una tomografía extraocular computarizada y una figura esquelética, ¿verdad? En el útero. Habrá hecho un óvulo fetal y se reabsorbió todo y se momificó, se esqueletizó. Y situaciones como esta de repente pueden ocurrir, ¿verdad? Aunque en este caso, evidentemente que tuvo un pronóstico favorable para la señora, ¿verdad? Pero se le habrá llevado una sorpresa. Ahora, en cuanto a los signos y síntomas, no existen signos y síntomas muy característicos de la muerte fetal intraútero. No son muy específicos, puede haber escalofríos, puede haber falta de percepción de los movimientos fetales, desaparición de los latidos fetales, detención del crecimiento uterino, que es la involución uterina. Signo de Boero. El signo de Boero es la auscultación de la aorta materna, que puede confundir con los latidos del feto. Entonces, cuando existe un óbito fetal, si yo lo oculto los latidos, siempre debo tomar el pulso materno para coincidir o bien para saber si hay sincronía o asincronía con la de la madre. Y si hace sincronía con la de la madre, entonces es una ocultación de aorta abdominal la que estoy haciendo. Entonces puede confundir con latidos fetales del feto que ya había orbitado, ¿verdad? Es el signo de Boero, entonces es la ocultación de la aorta materna y no de la ocultación del feto. Puede haber una desaparición de las modificaciones del embarazo. En cuanto al diagnóstico de presunción es lo clínico, pero la de certeza, el diagnóstico se realiza a través de la ecografía. ¿Cómo vamos a diagnosticar clínicamente? Movimientos fetales ausentes, nos van a referir las pacientes, los latidos fetales van a ser ausentes, por lo que vamos a ir recurriendo a otros métodos. Va a haber una disminución del volumen uterino, puede haber signo de Negri, que es la crepitación del polo cefálico. El signo de Negri. El signo de Boero, que yo les hablé de eso en el anterior slide.
Y el diagnóstico de certeza es muy evidente que la ecografía es el método auxiliar del gold estándar, más certeza. Y en ese caso, los latidos son ausentes, los movimientos fetales negativos, puede haber un halo pericraneal, lo que nos indica que la evolución ya va. Puede haber un cabalgamiento de los parietales, y eso ocurre entre 48 a 72 horas. Es el signo de Spalding. Pérdida de la nitidez de la columna vertebral, ecos intracraneales, aplastamiento cefálico, aplastamiento torácico, desorganización de sus estructuras. ¿Cuáles son las causas de la muerte fetal? La más común es el lúes o sífilis, desprendimiento normoplacentario, la preeclampsia, la prosidencia de cordón, anencefalia, hidrocefalia, traumatismos, accidentes, embarazo prolongado, mayor de 42 semanas, cardiopatía congénita, restricción del crecimiento intrauterino, hidrops fetal, ¿verdad? Que es el edema fetal, puede producirse por el incompatibilidad RH, diabetes, colestasis del embarazo, síndrome de transfusión fetal, que ocurre con un embarazo gemelar, unicigótico, enfermedad renal materna, síndrome de Down, síndrome de anticuerpo antifosfolípido, abuso de drogas. La conducta a seguir, siempre una vez hecho el diagnóstico, se hace la internación de la paciente. No se debe enviar a la casa, a la paciente se debe internar, realizar análisis laboratoriales, sobre todo coagulación sanguínea o crasis sanguínea, tipificación para determinar si existió o no algún tipo de discrasias, disponibilidad sanguínea en casos necesarios, que se le quiera ver en el banco de sangre, prevención de la anemia, se debe tener sangre en caso necesario, evitar prevenir el shock con una buena hidratación, coagulopatías y prevenir las infecciones con antibióticos. La evacuación uterina se debe realizar a través de una inducción o a través de una estimulación para el parto normal, y si esto no es factible, se puede realizar una cesárea. Y siempre tener en cuenta el apoyo psicológico para ayudar a la paciente, para que pueda pasar por este momento de dificultad. Doctor. Una consulta. Sí, te oigo. Cuando hablamos del curso del feto, tanto de la clasificación como la momificación, en todo ese año que pasó la mujer menstrua, ¿no, verdad? No, ya no menstrua más. No, tenía sentido. Sí. Gracias. Muy bien. En cuanto a la conducta que tenemos que tener, ¿verdad? Yo siempre les dije, la tendencia es que el cuerpo expulse el producto, pero si no llega a expulsar y que para que no ocurra una coagulopatía de consumo, tenemos que hacer una inducción. Se puede utilizar oxitocina, ¿verdad? Que es lo más frecuente que usamos como para inducción. La inducción es cuando iniciamos el trabajo de parto. Y la conducción o estimulación, ¿verdad? Que son lo mismo, conducción o estimulación, la diferencia es que ya está el trabajo de parto, pero necesitamos mejorar, ¿verdad? Las contracciones. Ahora, el límite de dónde va uno y dónde va otro sería la dilatación. Podemos decir que cuando usamos oxitocina para inducir al parto, se puede hacer hasta los 3 centímetros, pero cuando pasa 3 centímetros de dilatación, ahí ya se habla de conducción o de estimulación. Les hablo así para que no le confundan los términos, ¿verdad? Entonces tenemos inducción para iniciar un trabajo de parto y se hace inducción hasta los 3 centímetros de dilatación, pero cuando se supera los 3 centímetros y seguimos usando oxitocina, se denomina conducción, ¿sí? Conducción o estimulación. En el caso de un óbito o una muerte fetal, la cantidad de oxitocina siempre es mayor la que se utiliza.
se puede utilizar 4 ampollas, ¿verdad? Y el goteo es dosis-respuesta, o sea, son unas contracciones, ¿verdad? Si no tenemos oxitocina, y también es muy interesante el uso del Cytotec, el nombre comercial es Cytotec, que es una prostaglandina, que es muy interesante realmente su uso, lástima que utilizan para otros fines abortivos, ¿verdad? Pero en realidad su uso es muy bueno para estos casos. Antibióticos para profilaxis, ¿verdad? Para prevenir infecciones, rotura artificial de las membranas, eso es muy importante. Y en una gestación de más de 28 semanas, también, ¿verdad? La misma cosa, o inducción o estimulación según el grado de dilatación, que nosotros dejamos 3 centímetros, ¿verdad? Como nuestro límite, ¿verdad? Entre uno y otro. O bien cesárea cuando la situación no da para un parto vaginal. Por ejemplo, una situación transversa, ¿verdad? Vamos a tener que hacer únicamente una cesárea o una placenta previa y un óvulo fetal, no podemos hacer inducción ni estimulación, vamos a ir a una cesárea, por ejemplo. O sea, según entonces las condiciones obstétricas, vamos a hacer un parto normal o una cesárea. Pero no siempre es cesárea, sí o sí, con el óvulo fetal. A eso quiero llegar. Ahora, la conducta a seguir en el posparto es siempre, una vez que ocurre el parto, si ocurre por vía vaginal, ya sea cesárea, igual, de todas formas, siempre se debe revisar bien manualmente la cavidad, que salga toda la placenta, que no queden restos placentarios, porque si quedan restos placentarios va a provocar hemorragia y tiende a provocar también trastornos en la coagulación. Se debe inhibir la lactancia con una medicación y una droga que se llama que es la carbegolina. Y antibióticos cefalosporínicos, sería lo ideal. Determinar la causa de muerte para no volver a enfrentarse a esta situación y no olvidar el apoyo psicológico. Muy bien. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Si hay alguna duda que me quieran preguntar, estoy a su disposición. Doctor, discúlpame, mi duda sería acerca sobre algo de general por ahí, no tanto de la clase. Cuando se habla de consistencia leñosa del útero, ¿a qué se refiere? ¿Cuál sería la tú sabes que ese es un término muy antiguo. Entonces se trataba de comparar más o menos la solidez, ¿verdad?, de algo. Y como eran tan antiguos, ¿verdad?, y esa terminología se sigue, hasta ahora nosotros usamos muchas veces, se refiere al útero cuando está muy duro. Porque puede ser un útero que al palpar es blando. Después ese blando se puede volver un poco más duro y sería sólido elástico, como un elástico del borrador de goma, por ejemplo. Pero cuando llega a ser tan duro, pero tan duro, al máximo de dureza, le dicen útero leñoso, ¿verdad? Es un término muy antiguo, ¿verdad? Pero es el término que se usa, ¿verdad? Se refiere a eso nomás, la consistencia muy sólida, muy dura del útero. ¿Entienden? Entiendo, porque justo también así menciona tipo de duro, sólido, entonces la leñosa es más honrada que ese tipo máximo. Cuando vos estudies mecanismo del parto, en la presentación reflexionada de cara, vas a leer una parte donde te dice signo del hacha. Eso por lo visto eran los leñadores de antes que a hachazo echaban un árbol y cuando golpeaban el árbol se formaba como un cono, ¿verdad? Y más o menos así se forma en el dorso de la cabeza fetal cuando está flexionada, y a ese le llaman signo del hacha. Imagínate, nosotros hacha ni tocamos hacha, ¿verdad? Pero se quedó así, esa terminología antigua en la obstetricia. Entiendo. Muchísimas gracias. Súper. Órdenes. Muy bien. Perfecto, entonces. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, decime, te escucho. Usted había mencionado que la presencia de meconio no era patológico, pero no llegué a escuchar en qué casos. La mayoría de las veces son todos patológicos, pero hay un caso donde no es patológico, es normal en la presentación pelviana.
Cuando Ok. el feto está en pelviana, ¿verdad? O pelviana o de nalgas, ¿verdad? O sentado, ¿verdad? En ese caso, eh, eh, la expulsión de meconio es normal, no es Ah, patológico, bueno. Muchas gracias. por nada. Perfecto, te damos por concluida la clase entonces, ¿sí? Perfecto. Súper entonces. Gracias, Ok, doctor. ok. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Nos doctor. vemos. Hasta luego. Por nada, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, doctor. Chao, chao, gracias. Muy bien, hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.